1914. Vamos a hablar de bronquitis en nuestros pequeñitos. Los cambios de temperatura son malos, muy malos, ¿verdad? Doctor Ramírez Aralde. Hola, Sonia. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Y también doy los buenos días a nuestro doctor consentido. Juan Carlos, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Padrísimo, muy bien, encantado de estar aquí iniciando la semana con ustedes. ¿Qué tal la bronquitis? Rico. ¿Qué tal la bronquitis? No la que dijo Carla, ¿eh? No, yo preguntaba la de los niños. Bueno, ya que estamos en la bronquitis, ¿qué es la bronquitis? Fíjate que esto de la bronquitis es una inflamación de vía respiratoria. Hay que recordar que el árbol respiratorio, vamos a imaginarnos que es como un árbol normal en donde está el tronco, que esa es la tráquea, se divide en ramas más pequeñas, que esos son los bronquios, y después ramitas más pequeñas, que esos son los bronquiolos, hasta llegar a las hojas, que son los alvéolos. Entonces está la tráquea, se divide en dos bronquios, que esos son los que nos dan los cuadros de bronquitis. El cuadro de bronquitis es una inflamación de la mucosa bronquial y esto te hace producir más moco. Yo diría que en los niños pequeñitos hasta los 6 años, la mayor parte de los cuadros de bronquitis son por causa viral. Y ya más grandecitos, entonces ahí hablamos de causas bacterianas. Aunque hay algunas otras causas de bronquitis, como es la exposición, por ejemplo, al humo del cigarro, a los alergenos, al polvo, a la tierra, en fin. Hay muchos otros factores que te pueden condicionar la bronquitis. En su mayoría en los niños es causa viral, pero aquí, ojo, y este es un comentario para todos, la exposición al humo del cigarro, ese definitivamente hay que bajarlo. O sea que puedes presentar una bronquitis sin tener previo un cuadro de gripa, por ejemplo. No, generalmente inicia con un cuadro gripal, con un goteo nasal, malestar general, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de pecho. Inicias con una tos seca que ya después se va haciendo una tos productiva. Esto empieza pues la flema. Y en cuadros ya un poco más avanzados, pudiéramos decir que una complicación de la bronquitis es la neumonía. Exactamente. Una pregunta, por ejemplo, las mamás usamos mucho mandar a los hijos tapadísimos a la escuela y luego pues ya no hace tanto frío y los niños se quedan tapados hasta el recreo a lo mejor. Entonces ese sudor combinado con el frío y el cambio de temperatura entre la mañana y el mediodía. Por supuesto que puede influir, ¿no? Y a veces esto de la temperatura sí hay que hacerle hincapié a los niños de que, ok, te voy a poner tu chaleco, tu suéter, tu chamarra, pero si empiezas a sentir calor, destápate. Y evidentemente es la exposición a otras personas que están contagiadas. Pero además ahorita que estás mencionando esto de mandamos a los hijos, ayer estaba yo en un lugar público en donde me tocó oír a 2 o 3 gentes con una tos pero durísima. Como la que hacías la otra vez de perro. Ándale. No, pero inclusive como papá, llevaba un papá a su hijo que estaba tose y tose y tose. Pobre niño, pero ese niño tiene que estar en su casa, porque si no, primero lo estás exponiendo a riesgos innecesarios y la segunda es que está contaminando a 50 gentes que están a su alrededor, ¿no? Es verdad. Sí. Y bueno, entonces ya tenemos que esto es lo que puede provocar, pero si, por ejemplo, las alergias pueden derivar en una bronquitis. Por supuesto que sí. Hay cuadros de alergia que inicias el cuadro de alergia y entonces ahí es cuando acabas con una bronquitis astiforme. Y entonces aquí el manejo evidentemente va muy encaminado a esta parte de asma, en donde se dan nebulizaciones o inhaladores, por ejemplo, de broncodilatadores o inclusive algunos desinflamatorios, así como muy selectivos a nivel bronquial. Si te da ya una vez bronquitis, ¿esto puede ser ya recurrente? Una vez que te da la primera vez. No, por supuesto. Una vez que te da bronquitis, no quedas inmune, te puede repetir los cuadros. Sobre todo, insisto, en gentes fumadoras, por ejemplo, en los adultos, cuando hablas de una bronquitis crónica, son gentes que tienen estas toses, tosen casi diario, es una tos con moco, una tos productiva, y podemos hablar de una bronquitis crónica, cuando dura ya por lo menos 3 meses o más. Y entonces ahí ya en adulto estás hablando de una bronquitis crónica o el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
que esto ya es otro capítulo. Pero regresando a esto que decías, evidentemente sí, la mayor parte de los cuadros bronquiales por asma, por alergia, puede estar relacionado con una bronquitis asmática y el manejo es totalmente diferente. Por más jarabes que le demos al paciente, no se le va a quitar la tos. La única forma de quitar o disminuir la tos es con este manejo selectivo de broncodilatadores y medicamentos desinflamatorios selectivos para los bronquios. ¿En los niños puede ser un poquito menor el padecimiento que en un adulto? Puede ser un poco menor y en forma relativa, por el calibre que tiene la vía respiratoria. ¿Se acuerdan que en programas pasados hablábamos de esto, no? En donde quizás mi tráquea, que mide 3/4 de pulgada, la tráquea de un bebé mide, chiquita, claro, igual que el diámetro de un meñique, entonces el calibre obviamente sí puede aumentar muchísimo la sintomatología. Oye, fíjate que nos hacen una preguntita la señora Isabel Ortega, de Chihuahua. Nos dice, ¿por qué se da un desarrollo mamario prematuro en una niña de 7 años? Bueno, ya nos saltamos así medio violento. Sí, perdón, pero... Está perfecto, pero fíjate que espero pronto poder hablar de esto de la pubertad precoz. Nada más es el comentario. En niños y en niñas todos tenemos nódulo mamario. Evidentemente a los niños tenemos una involución, en las niñas sí se desarrolla obviamente el nódulo mamario hasta formar la glándula mamaria. Sin embargo, en pequeños a veces lo podemos ver entre 5 y 7 años. Lo primero que tenemos que descartar es que haya una pubertad precoz. Entonces aquí la recomendación para la señora es que vaya con el pediatra, igual y se canalice con el endocrinólogo pediatra para el manejo, ¿no? Y el diagnóstico. Juan Carlos, muchísimas gracias. Encantado ya nos veremos el aquí. miércoles y acompáñanos por favor con Víctor. Víctor, gracias por los regalos.